Mejor así, híbrido, a ver cómo es el otro, si ya va a ser un solo presencial. ¿No le han dicho nada? No, todavía no. Depende de cuándo se vayan ahora, ¿no? Sí. Como en esos lados. Sí. Usted se lo pegó a la extranjera. Usted sí lo pegó. No hay varios. No, teoría del proceso también hay algunos masajes. No hay quienes. Entonces, si a todos modos van a ayudar a sufrir, vamos, porque una vez me acuerdo cuando todavía no nació la pandemia, había como 50 haciendo cola ahí. Porque todos tenían 30. Y por el bendito punto ahí haciendo cola. A la hora. A la gran, no contestan las cosas. ¿Ah? No contestan las cosas. No había sido la pandemia, era presencial todo, pero no, que en teoría pues eso hay dos que sí son bien terribles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo de la no, es que hay gente que no siempre vienen aquí y disfrutan, fastidiando al prójimo. Disfrutan haciendo sufrir al pobre estudiante. ¿Qué hay que hacer la gana para hablarla bien? Normalmente el primer día de clase les digo, mire, yo no les garantizo que aprendan, no les garantizo que ganen, yo les garantizo que la pasan bien. Y así es. Bueno, bien, como pudieron ver ahí, esa es la estructura de la sentencia. Una sentencia en materia laboral. Pero la mayoría de sentencias son de esa forma. Incluso en algunos lugares de nuestro país, como nuestro país es multilingüe, entonces hay lugares donde hay gente que no habla castellano. Entonces ahí hay traductores. Por ejemplo, yo trabajé de 2004 a 2009 hasta La Paz. Y ahí hablan en algunas regiones que Chile, en otras con Chile. Yo hablo con chicos. Es poco la diferencia, ¿verdad? Entre que Chile con Chile. Usted puede trabajar en traductora. Mira, ahorita, esos que llegaron al lugar mío, no quiero ni verlos. No, lo que pasa es que, bueno, están peleados, entonces no está avanzando la justicia, entonces da lástima. Porque al final yo trabajé 19 años ahí, entonces se encariña uno con las instituciones y yo hacía mi mejor esfuerzo pues, para ser lo más responsable. Porque obviamente es un servicio público, pues, la justicia. Y existe la Secretaría de Pueblos Indígenas y ahí constantemente contratan gente que tiene otro idioma maya, es la parte castellana maya. Hay que estar, a veces sacan las convocatorias internas o a veces sí las sacan externas. Pero sí se puede averiguar porque al final nunca son suficientes los traductores. Entonces, en esa región se hacía la sentencia así en castellano y en quichí. O sea que el traductor no solo estaba a la par del procesado, le iba traduciendo lo que estaban diciendo los jueces, los fiscales, etc., sino que tenía que hacer la sentencia, traducirla al quichí. Aunque la persona no supiera leer ni escribir, pero por los convenios internacionales en materia de derechos humanos tenía que hacerse de esa manera. Entonces ya es un poquito más complicado. Entonces siempre estaba ahí el traductor a la par del significado. Pues bien, normalmente ustedes ahorita van en este semestre, pero a veces hay gente que va a hacer pasantía a los juzgados, que tiene tiempo, y ahí es donde no aprende, porque normalmente todo esto lo hace el oficial, hasta antes de los considerandos. Ya los considerandos es el juez o magistrado que nos tiene que hacer. Hay algunos que llegaron ahorita no se pueden hacer nada y al oficial quiere que les haga todo eso. Y tampoco fue porque ganan bien, ¿no? Pero lo importante es eso, que pónganse, yo tuve mi oficina 11 años y yo en Cobán fue mi primera experiencia resolver, es diferente.
pedir resolver. Pero había que estudiar, pues. Y como el derecho siempre te tiene que mantener un estudiante. Entonces aprendí a resolver. Entonces, como yo estuve ahí, luego fui presidente de la sala de antiguos, de apelaciones también. Yo si no entraba a la corte, iba a seguir eternamente en antiguo, es que tan rico trabajar en antiguo. Solo el tráfico, pero porque donde funciona la sala es una casa enorme como las casas de Antigua. Hasta una mi hamaca tenía para masajes ahí. Antes de venir a clases. Entonces, andaba tranquilo. A mí nunca, hasta en la corte, pero yo se podía obligar, pero a mí nunca me gustaba la seguridad. Soy libre, entonces. Entonces en Antigua, que ya temprano, a las 7:30, se acaban mis 3 sentencias. Ya me iba a un café con Dios a echarme un cafecito. O de cuchicuchi. Es que en Antigua cada panadería tiene su estilo, ¿no? Y cuchicuchi son aquellas de extrema salida, aquellas que traen pasas, las tortas para Semana Santa y todo eso. Doña Luisa Chicotecar son los cepelines. Que llega una tarde, todo el café que pueda tomar y se compra uno su cepelín que termina medio cepelín. Y almorzar en la salida, que en la salida hay un bonito restaurante de Concepción, pero especial. En ese tiempo comía un pepián por 25 pesos. Este creo que 40, 50, ¿no? 50 euros. Se come bien ahí. Este es lo más barato que hay en Antigua, porque ahí lo vamos a hacer. Bueno, pues les decía que cuando el licenciado Bonilla era el decano, yo generé que se firmara un convenio de pasantía entre la facultad y la corte. Entonces, existe ese convenio, está vigente. Entonces, si uno quiere aprender y uno tiene tiempo, porque hay quienes trabajan medio tiempo, ¿no? Pueden hacer pasantía en algún juzgado, en alguna sala, porque sí aprende algo. Aprende algo uno y lo que les digo es que aprende a hacer estos resúmenes, porque al final estos resumen de todo. Digamos, está todo el expediente de la sentencia de este pelo, la contestación así, las pruebas, etcétera, pero todo aquí está condensado. Y aquí se pueden dar cuenta, hay bastantes pruebas. Entonces, como les decía, todo eso es lo que se conoce como resultas, así le llaman técnicamente hablando. Y luego viene la parte considerativa, considerando, y el por tanto, la parte resolutiva. Entonces, inicialmente diremos que las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Las resoluciones más importantes son las sentencias, porque con estas le vamos a dar fin al litigio que sometimos al conocimiento de un órgano jurisdiccional. Entonces, cuando se hablaba en la primera clase entre la diferencia entre proceso, procedimiento, litigio, hablábamos de eso, ¿verdad? Que la serie de actos procesales, que el primero es la demanda y el último es la sentencia. Pero obviamente, esta es la sentencia en primera instancia. Y como una de las partes no quedó conforme con el resultado de la misma, planteó el respectivo medio de impugnación, el recurso de apelación. Entonces eso hizo que subiera a conocimiento de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones. Y si se dan cuenta, ya la sentencia de segunda instancia es más pequeñita. ¿Por qué dirán ustedes? Dentro de los chistes que se realizan ahí entre los magistrados de sala es que muchos tienen complejo de arzobispo. ¿Saben por qué no? Por supuesto, la riqueza católica. Mire, pues, en lo católico hay varios sacramentos. Primero es el bautizo, luego la primera comunión, luego la confirmación normalmente las hacen los arzobispos. Ya sé por qué. Entonces tienen que confirmar el arzobispo que confirman todo, ¿va? Porque es más fácil confirmar que revocar. Sí, porque en la confirmación no hay mayor análisis, ¿no? En cambio en la revocatoria sí, porque entonces tienen que decir por qué está revocando. Un estudio más amplio. Y en algunas ocasiones se dicta una nueva sentencia y entonces el juez tiene que acatar lo que dictó la sala. En otros depende, la rama del derecho, a veces se le ordena que haga una nueva sentencia. Entonces se dice, se revoca la sentencia y se le ordena al órgano jurisdiccional ACO, porque ACO es el de abajo y ALCEN es el de arriba. Al tribunal ACO que
realice un nuevo estudio y dicte una nueva sentencia. Normalmente eso se da cuando mediante un amparo se cambia alguna sentencia. Entonces, digamos que la sala de apelación nos dijo una cosa y le plantearon amparo y la CC le ordena que tiene que repetir esa sentencia. Entonces, siempre en la parte inicial de la sentencia que uno va a cambiar por orden de la Corte de Constitucionalidad, hay que indicar eso. Derivado de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de tal fecha, se dicta la siguiente sentencia. ¿Por qué? Para que no incurramos en prevaricato. Que el prevaricato es cuando uno se contradice. Digamos que yo resolví de una forma y ahora resuelvo de otra. Entonces hay prevaricato. Entonces, para evitar que nos digan que incurrimos en prevaricato, tenemos que hacer ver que se está cambiando esa sentencia por la sentencia de amparo de la CC de fecha tal. Siempre hay que hacer mención de eso, para que no, al final puede ser que no camine el antejuicio por prevaricato, pero vamos a tener la molestia que nos plantearon el antejuicio por prevaricato y vamos a tener que ir con un juez pesquidor, etc. Entonces, para evitar eso, lo hacemos ver en la sentencia. Es igual cuando, digamos, cuando se plantea un antejuicio, la Corte lo admite para su trámite y nombra juez pesquisidor para que en el plazo de 60 días haga unas pesquisas correspondientes y presente el estudio respectivo ante la Corte. Y en ese momento la Corte dice, se rechaza el antejuicio, o bien, al lugar a formación de causa, le levanta el antejuicio y ya puede ser investigado el funcionario. O bien, se puede rechazar liminarmente en la primera, que puede ser que sea espurio, político, etcétera. Bueno. Pues les decía que las resoluciones más importantes, porque van a tener como finalidad que termine el asunto, que termine el problema. Ya sea que le demos la razón al actor, o bien no argumentó suficiente, no probó nada, entonces obviamente se va a declarar sin lugar su demanda y él podría apelar también. Pero a veces se puede dar una situación, digamos, en la sentencia de primera instancia. Las costas procesales es la última unidad del programa, pero la norma general es que se condenen costas. Pero el Código Procesal, los códigos procesales también le dan la facultad al órgano jurisdiccional que si litigaron de buena fe, se exonere de la condena en costas. Y normalmente la condena en costas es en contra del vencido, es decir, en el proceso. Digamos que el actor vino y demandó, pero declararon sin lugar su demanda. No, el declarado se la demanda y le exoneran del pago de costas. Entonces ahí van a haber dos apelaciones. Por un lado, el actor que como no acogieron su demanda va a plantear apelación y el demandado va a plantear apelación porque no lo condenaron a costas. Porque así que la apelación me demandó, me hizo gastar en abogado y todavía lo exoneran, ¿verdad? Entonces no es justo. Entonces hay dos apelaciones. Entonces el demandado va a apelar únicamente el numeral de la parte resolutiva donde lo exoneraron de costas para que lo condenen. Porque él obviamente no va a apelar al otro porque le beneficia. Entonces al momento que la sala dicta su fallo dice, bueno, en cuanto a la apelación planteada por la parte actora, sin lugar. Y en cuanto a la apelación planteada por la parte demandada, con lugar. En tal virtud se modifica, porque ahí no vamos a cambiar la sentencia, sino solo a modificarla. Se modifica el numeral romanos tal, en el sentido de que se condena en cosas al actor. Entonces ahí ya solo lo modificamos, porque cuando sube en apelación una sentencia, se puede confirmar, revocar o modificar. Esas son las tres cosas. Entonces en este caso, como se rechazó una apelación, se confirma y se modifica parcialmente el resorte en cuanto a ese numeral donde le exoneraron del pago de costas. Bien, luego tenemos las partes o fases de la sentencia. Eso aparece en los artículos 143 y 147 de la LOA. ¿143? Requisitos.
toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal, acá dice juzgado tercero de trabajo y servicio social, identifica primero el número del proceso, luego el juzgado, el lugar, la fecha, lugar Guatemala, 21 de julio de 2016. Su contenido, que aquí como pueden ver usted dice hechos contenidos. Salud. La cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados en su caso, y del secretario, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de su trámite. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay secretario? Cuando no hay secretario, tienen que firmar los testigos de asistencia, que normalmente son los oficiales del mismo juzgado. Sin embargo, a veces en algunos órganos jurisdiccionales hay jueces que tienen, a veces, digamos, cuando se creó la figura de los juzgados personales, a veces hay choque entre los jueces. Uno más antiguo, tiene más experiencia, y hay una desafortunada creencia que los jueces dicen mi juzgado. Sí o sí, mi juzgado no es efecto, que llega otro juez, entonces ya viene a ser los profesionales. Pero hay quienes sí se exceden. Había un juez en Quetzaltenango, famoso, tenía como 30 antejuicios. Pero es que también el príncipe no colaboraba, hombre. La sala le ordenaba que dictara la resolución. No acataba lo que la sala le ordenaba y todavía le planteaba que juicio al bastante. Un día se le nombró una secretaria para el juzgado y normalmente son 3 veces de prueba y luego evalúa el superior, que es el juez o el magistrado, y manda el informe a recursos humanos para si se confirma a la persona. Pues un juez le puso 100 y él le puso 0. Entonces sacaba 50, pero... Y luego otra persona no le cayó bien y le dijo, no, usted trabaja con una propuesta, yo voy a trabajar como testigo de asistencia en el mismo juzgado, o sea, el absurdo. Pues ahí está suspendido porque tiene varios enfermos. Bueno, 147. Redacción. Las sentencias se redactarán expresando. Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes. Vieron que eso se complementa porque aquí ya no menciona el juzgado, la fecha de nada, sino ya entra al nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes en su caso, de las personas que los hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. Bueno. Nombre completo. Aquí es importante cuando ustedes saquen su práctica, si es que no hay prácticas todavía, porque a veces solo lo hacen, digamos, bueno, hacen como una especie de pasantía o algo que lo hacen aquí. La otra es que servicios comunitarios o voluntariado. Entonces, la paga como para exonerarse la paga. Entonces, miren, pues. Si los examina. ¿Ah? Si los examina. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, miren, pues. Lo que pasa es que es cómodo, ¿verdad? Que uno no haga mayor esfuerzo, pero al final la afectada es uno que no aprende. ¿Sí? No aprende, entonces. ¿A qué te tratan en práctica civil y no saben hacer un memorial? Es el tema, porque, digamos, yo soy de la escuela anterior que sacabas práctica penal, civil y laboral. La penal no existía la defensa pública penal, entonces uno en el 5º semestre llevaba a procesar penal 1, el teórico. El práctico era en el 6º, pero en el 6º podía empezar a sacar la práctica.
Imagínense qué temerario. La vida, la libertad de un fulano ahí en manos de un estudiante, pero así. Así era que tocaba, ¿va? Que no estudia, jala. Y le Por tocó eso, agarrar le tocó agarrar 6 casos. El penal teníamos que dar 6 casos. Jole, Y el más feo que me tocó fue un arroz. Un arroz. Y ahí, ¿cómo posaba que le dieran a uno? No, es que miren, siempre en los órganos jurisdiccionales siempre lo bloqueaban a uno estudiante. Porque en ese tiempo el sumario era 15 días, no es como ahora que la investigación puede ser de 3 a 6 meses, eran 15 días. Entonces, uno podía pedir falta de mérito, y la falta de mérito valía medio caso. Pero la rutina era la siguiente: le asignaban a ustedes el caso, le discernían el cargo de asesor de oficio, allá llevaban a sus clientes a hacer su memorial, y al prefecto que se lo trasladaba ahí el asesor. Entonces, eso eran varios días. Y a veces le decían, te voy a decir el cargo de profesor de oficio, por ejemplo, ayer jueves. Y eso Mario se decía hoy. No le da chance a nada, para tomar el pelo uno. Y cuando le daban el caso, ahí sí, que podía hacer un caso, ya empezaba, tenía que ir a hacer una visita domiciliaria, visitar a la familia del sindicato, a verlo a él a la zona 18, a Pavón, depende de donde estuviera de huésped. Pero a mí una vez me hicieron fea, el oficial dice, mira, ¿por qué no te vas a poder llevarte esta sentencia? Me dice, ahora, ¿qué dieron mi defendido? ¿Qué le pasó? Lo condenó. Y póngase, no sé si ustedes conocen, porque no sé si se han estado arriba, el preventivo de la zona 18. De la Atlántida, desde ahí volaba pata uno. Para que sudando, ¿no? A entrevistar a los muñecos, ¿no? Sí. Bueno. Porque ahí se mantiene el montón de tutuqueros, no sé quién nada más. Ahora hay un bus que Sí, vamos. No, y ahí también, es que hay de todo, hay de poner todos también. Por ejemplo, si va una mujer, tiene que ir con vestido, falda. Y si no hay, la alquilan. Sí, la alquilan, falda sin vestido. ¿Qué pasa aquí por la entrada del pagón? Igual y tienen afuera como las puertas cerradas. Sí. No, es que también lo que pasa es que si vas de pasar, de repente se sale el otro y te deja la dama en lugar de eso. Sí, tiene su lógica. Sí, lo que pasa es que, miren, así como se ha incrementado la población, también se ha incrementado los alfilpas, las capas y todo. Porque, miren, antes, por ejemplo, los 11 años que litigué, mi penal no me gustaba mucho, pero en algunos casos así muy complicados. Sí. Yo me iba a traer preso a la zona de eso y me daba un guardia de presidios, ahí tenía que ponerme en cargo con el preso. Ahora es impensable, es como se me llegaron, se fuga de una vez, ¿no? Pero es que pasaba eso. Y cuando uno llevaba sus casos, va a llegar el guardia, ahí no lo subían nunca. Y digo, o sea, ¿tu preso qué no lo van a subir? Pero desde ahí había corrupción, ¿vale? De repente alguien me había dicho, es que le tenía que dar licenciales al custodio, si no, no lo subo. Ahorita salió un caso de uno que duró 5 años en un sanatorio de su condena. Así es que el San Pablo estaba. Está ahí enfrente de la iglesia de Guadalupe. 5 años. Sí, el doctor le dijo, ¿cuánto? A ver si puede comer. Y un día me dice, señor, porque vi el guardia de presidio, 5 años llevan ahí. No tenía nada. Hoy se puede llevar. Igual que el señor Alejo, para que compró su propio hospital, va a estar ahí en lugar de estar preso. Sí. No, lo clásico que hace mucha gente, ¿verdad? Que cuando la van a capturar se interna en un sanatorio. No, pues les decía que en cuanto al nombre completo, es importante que tengamos a la vista la plantilla de nacimiento, si fuera una persona individual, porque hay muchos nombres que se escriben de diferentes formas. Por ejemplo, Jennifer se escribe con Y, con J, con doble N y con doble F. Si
Sí. Con Y. ¿Ah? Con Y. Sí, sí, hay un montón de nombres. Lo que pasa es que anteriormente, cuando eran los registros civiles, la gente llegaba y como estaba emocionada, quería pedir al papá, ni se fijaba que firmaba y le había puesto mal nombre, ¿verdad? Después, ¿cómo me llamo? No es así. O incluso los inscribían hasta con multa un mes después. Entonces, era complicado. Entonces le ponían otro nombre, ¿verdad? No haría en el registro civil de la comunidad, aquí en Guate era bien popular eso. Como antes eran muy famosas las series brasileñas, había una niña que se llamaba Dancing Days. Dancing Days, días de baile, como así se llama la novela. Sí. O también en época del mundial que ponían el nombre de los futbolistas. Como Mario. No, o también había una persona que se llamaba Yusnavi. Yusnavi. ¿Y por qué? Porque había un avión que decía USA Navy. Entonces Yusnavi, ¿no? Sí, el CONAP también permite eso, o sea, antes podía ser. Ahorita todavía Es que se no me Yo conozco a una chica que se llama Karen Zully, y fue porque el papá le quería poner Zully, y cuando llegó con el registrador civil le dijo, pero mire, es que un nombre solo no se puede. ¿Cómo que no se puede? Es que yo solo ese nombre pensé. Le dije, ¿usted cómo se llama? Karen. Ah, pues póngale Karen también. Sí, que sí, o con otras personas lo podían hacer, ¿no? No, aquí hay una familia de Río Valladares. Francisco Valladares, creo que todavía está vivo, que fue fiscal. Y el hermano que era el de cuestión del mundo, Luis Domingo. Ellos tenían como 20 nombres, se llamaban igual todos. Como 20 nombres, sí. Luis Domingo, Francisco, no sé qué, Jesús, sí. Pues. Ay, qué bueno. Entonces ahí es complicado, ¿de dónde le ponían? Si antes de nacer la traía cabía para que te pedía, no cabía varias cosas. Sí, no sé cómo la familia de mi papá pasaba eso que dicen es que mi abuelito lo sabía escribir. Entonces cada vez que iba a escribir a uno de mis tíos cambiaba el nombre de mi abuelita. Y entonces mi abuelito falleció y se dieron cuenta que ningún hermano era hijo de la misma mamá. Era un relajo para arreglar, ¿no? Y lo peor es que ya fue ahorita en el relajo y mi abuelita, los libros habían desaparecido, ya se armó un relajo, ¿por qué sea? No es complicado, porque fíjense que cuando yo participo para ser magistrado por segunda ocasión, cuando quedé los libros, un amigo le registraba nacional de las personas, y no entro. ¿Por qué? Cuando voy a tramitar mi partida de nacimiento, mi certificación de partida de nacimiento, me pusieron Castaneda, no tenía el colochito. Y si se lo ponía ya la falseaba. Entonces fui con este cuate, era un viernes, y ya el domingo empezaba la recepción del secreto. Y usted le dice la mano, tuvieron que, mi mamá es de Jícaro, tuvieron que llamar a Jícaro, que Jícaro les escaneara la partida de nacimiento de mi mamá, que sí era Castaneda. Y de ahí me ponen Castañeda, ya vi con la N, pero ya me volvieron soltero. Entonces, ¿cómo empezar a volver? Se me pone a ver, entonces, fíjense, por un colochito. No me entraba, y Castañeda y Castañeda no. Pero no era yo, porque toda la documentación era con ella, no con él. Entonces, ahí es donde uno hay que ser bien cuidadoso, de ver bien las cosas. Los alias y los motes también hay que ponerlos aparte del nombre. ¿Cuál? Los alias y los motes. Bueno, si tiene identificación de personas, sí. Lo que pasa es que, digamos, uno tiene identificación de personas, y puede usar alias, usar motes, o a veces, por ejemplo, ¿usted cuál es su nombre completo? Diego Armando Portillo Juárez. Usted por Maradona, así. Y vale, usted constante y públicamente es conocido como Diego Portillo o Armando Portillo, entonces esa es la identificación de persona, porque uno usa en concreto el nombre o para los apellidos. Pero últimamente ya estamos usando los motes, porque el representante del colegio del consejo es conocido popular y públicamente como el mozoso.
No sé si se puso Pozote en su Se puso identificación. Pozote, yo vi cuando- Igual 300, ya se llama 300, ¿no? Sí. Y duro. Ah, No, y por eso este muchacho cuando participó en la selección del colegio, en su propaganda decía, pueden poner en la papeleta Mozote, que es válido. Era válido. Sí, sí, porque tiene identificación. es que todo el mundo lo conoce, le decís, si dice Alejandro Barcelo, Mariel, lo conoce. Sí. Ah, vosotros. Ah, qué error. Yo primero tuve que primero hacer una corrección de la partida de nacimiento de la persona, porque era Godoy y le había puesto gases. Es que también los carígrafos lo hacían tan bonito que ponían otra vaina, ¿no? No, pues decía que eso el nombre es muy importante, el nombre completo. ¿Por qué? Porque si ustedes consignan mal el nombre de alguien a quien estén demandando, pueden pasar dos cosas. Uno, que la persona se haga loco. Y se siga notificando. Al final la sentencia va a poner a alguien que no existe. Sí, entonces no se puede. O bien plantear la excepción de falta de personalidad. Tiene esas dos salidas, ¿no? Entonces por eso hay que ser bien cuidadoso cuando uno presenta una demanda que sea exactamente el nombre de la persona. Yo tenía un negocio y a mí una chica me fue a demandar y cuando conseguí mi nombre no era mi nombre. Entonces yo le dije, cuando llegué al Ministerio de Trabajo, le dije, mire, yo me presenté porque entiendo que a mí es a la que andan buscando, pero ella ni siquiera sabe cuál es la persona ni nombre. Y yo no me tendría que haber presentado y él tiene razón. Aquí está mi nombre y voy a empezar, pero quiero colaborar con eso para que miren que yo quiero hacer las cosas. Y eso me llevó pues un montón. No, le decía. Que se sepa. No, fíjense que yo en algún tiempo fui abogado y mandatario de Aprofan. Y el nombre de Aprofan, cuando inició, era Asociación Provincial de la Familia Guatemalteca. Después cambiaron nombre. Entonces, Asociación Provincial de la Familia Guatemalteca. Entonces siempre la demandaban de esa forma y yo siempre ya tenía ese memorial de la parte de personalidad. Entonces se suspendía la audiencia de laboral, ¿no? Solo un abogado era pilas de aquí en Guate que me repostó y de una vez se llamó y le planteó la demanda, la amplió, modificó. En cambio, en muchos lugares no sabían qué hacer los abogados. En Mazate pasó con un abogado de una ley que ofreció la presidenta, le dijo, mire, usted está pidiendo mucho bien, no sé cómo está pidiendo. Lo que legalmente le debemos son 3,000. Lo toma lo hecho. Y el abogado sin levantar, cargaba una calculadora como este perro de número. Para hacer los números. No aceptaron. Como ustedes saben, yo tengo que trabajar a mí, me pueden pagar ustedes mismos, gobierno. Su abogado se equivocó, fue el problema de él, usted contrató un abogado. Nunca entendió que no era falta de personalidad, señor. Entonces, a veces ahí se quedan los procesos, ¿no? Quedan procesos porque derivados, porque hay el desconocimiento realmente, ¿no? Porque mire, lo importante es que cuando uno ya tiene, se gradúa, tiene su cinto, si uno no le atiende algo hay que preguntar, no entiende nada porque nadie la está sabiendo, no somos todólogos, de repente un amigo tiene más experiencia en ese ramo y lo puede orientar a uno, etcétera, ¿verdad? Pero a veces porque va a ser un gallito le va mal. O bien, si uno tiene un cliente, puede hacer que ese cliente tenga necesidad de servicios de todos los ámbitos del derecho o de muchos ámbitos del derecho. Pero ahí es mejor subcontratar a otro colega que sea especialista, porque entonces ya va a ganar. Capaz de ganar un poco menos de honorarios, pero le va a caer bien a su cliente, porque a veces por esas cosas se pierde un cliente. Porque dice, esa hora no sé. Sí, en Aprofan sí me consentían bastante porque me pagaban 5,000 por ir a tomar café. Una hora al día. Con 2 clientes que voy a tener así no me van a meter a la ya tomar café con galletas y ahí hacerme recorrido con 4 dependencias que necesitaban los servicios de asesoría. Y ¿cómo se llama? Y siempre les cobraba así a destacar cada cosa que hacía. Los 5,000 era solo por la asesoría. Y me consentían a Dios porque me caía bien a la directora, entonces me daba piloto y carro para ir a las audiencias de los departamentos. Un día vamos para Cobanza por el piloto porque no era bien.
Y era aquellos carros chéveres que en la palanquita tenían todo, de repente no se quemó el cuate y ya no funciona el parabrisas. La cara se fuera, los dos ahí. No sé qué tocaba, ya no toques a ML, si no. Así cuando llegamos. Bueno, la razón social o denominación es cuando vamos a hablar de personas jurídicas. Ahí también debemos tener cuidado de hacer una investigación en el registro mercantil o bien en el REGAE. No, REGAE no es. No, el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernaciones. El REGAE es como no es contratista. Si el REPEJO, ahí en la gobernación, pues si es una asociación, es una ONG, etcétera, y bien fundamentado en cuanto al nombre. Y domicilio de los litigantes. ¿Se recuerdan que decía que, y eso creo que lo vieron en civil este semestre, que el domicilio es la circunscripción departamental? Entonces, digamos, aquí habrán algunos que viven en Misco, en Villanueva, etcétera, entonces, pero siempre es el departamento de Guatemala, o sea, nuestro domicilio es el departamento de Guatemala. El domicilio de las personas que los hubieran representado, porque puede hacer que actúen por medio mandatario judicial, ¿verdad? O bien, si son sociedades, pueden ser representadas por algún gerente o el presidente del consejo de administración, etcétera, ¿verdad? Y el nombre de los abogados de cada parte. Y también el abogado debe ser colegiado activo. Colegiado activo es que va a dar bien sus cuotas en el colegio. Porque cuando hay audiencias, cuando hay vistas públicas, hay que presentar el carnet de colegiado activo. Si no lo presentan, no puede estar ahí. Entonces es otra cosa que uno utiliza como va. Dos carnetes y el otro. No se lo trae lo que hay en cargo. Pues lo trajo, no lo tiene. Y también, pues yo creo que hay que ser bien minucioso. Por ejemplo, los mandatos. Como le ponen a la vista el mandato antes de iniciar la audiencia, establecer si efectivamente esta persona, si está actuando como mandatario judicial, es abogado o es pariente. Si no, no puede estar ahí. Yo me acuerdo una vez tuve una audiencia en Escuintla y andaba un poco distraído y no le puse mucho poco al mandato. Pero ella acreditó su representación, pero ahí no la lo volví a leer. Él era el gerente de la empresa, pero no estaba llegando con su nombramiento de gerente, sino como mandatario judicial y no político. Entonces, cuando dictó la resolución, la juez fue a plantear nulidad en contra de eso, porque no podía estar aquí. Pero al final, nosotros traje todo esto, tuvo que ir y lo confeso. Pero ya se me ha ido la onda. Entonces hay que estar ahí pendiente. Bueno, literal B del 147. Clase y tipo de proceso. Acá se puede ver ese juicio ordinario laboral, porque así lo denomina la ley. Y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Objeto del proceso está aquí abajito. Aquí miren. Después de los primeros. Ese es el objeto del proceso. Que en este caso es establecer si a la actora le corresponde el derecho al pago de las prestaciones laborales que reclama en su demanda por la parte demandada. Establecer el despido directo e injustificado por lo que les decía de la indemnización y los 12 sueldos por daños y perjuicios, del cual manifiesta fue un redactor. No sé si captaron ahí que hay un error en lo que leí hoy. De primero habla sobre el LAF y después habla sobre el primero se refiere a y después dice o sea, tanto se le cree que el cuate ese es la actora, después es la actora. Pero fíjense que igual está arriba, porque arriba dice como lo trabaja como si fuera mujer y es hombre. Sí, o sea, ahí, ¿por qué pasa eso? Porque trabajan sobre machotes. Está el modelo solo le ponen los. Sí, y se pasa eso por esto. Pero por eso no hay problema de desarrollo. Ajá, cuando alguien se le cuenta, digamos así. No, porque digamos que usted le puede denominar la parte actora y la parte demandada. Ahí no me importa si es hombre o mujer, porque son
partes, y de partes femenino. La parte actora con la parte femenina. Pero como ahí solo dice la actora, ahí si hubiera puesto la parte actora no habría problema, pero solo puesto la actora. Y luego dice actora. Una pregunta, ¿eso es lo que se le denomina vicio de forma? No, ahí no hay vicio, no, porque eso no, al final no afecta el fondo del asunto. No afecta el fondo del asunto. No, vicio de forma es que el juez no aplicó una ley, o bien la aplicó pero erróneamente, o la inobservó. Ahí son errores de forma, es de carácter procesal. Digamos que en este caso podría haber una mejor forma que cuando hacen el análisis, no consignan los artículos sobre qué partido se dice que consideramos. Dice el artículo 77, 78 del Código de Trabajo. No los ponen, sino solo dicen se establece en el Código de Trabajo que la definición del contrato surte efectos desde que el patrón no lo comunique, pero no posee los artículos. Ahí sí, porque no sabe de cuál se está hablando. Aunque los esté copiando literalmente, pero no consignó el número. Entonces, como que no puede ser, porque no existiera, ¿verdad? Porque los oficios regularmente nunca colocan el número completo y el número de DNI, que con el número de DPI. ¿Dónde? ¿En qué oficios? Pero para efectos de qué oficio. En los que recibo yo, en algunas situaciones son de embargo, pero ahí casi nunca vienen los números de DPI. Solamente ven el nombre completo y existe este problema de homónimo. Quiero decir que el homónimo, entonces. Sí, ha tocado en algunas situaciones embargar a la oficina para que no sean. Y ahí es complicado. Es como, por ejemplo, ahorita que viene nuevamente el proceso de comisión de postulación, también a veces aparecen homónimos. Por ejemplo, el que era mi compañero antiguo le apareció un homónimo que tenía antecedentes policiales. Y a la otra persona tuvo que ir a arreglarlo. Aunque lo correcto son policiales, no policiales, son antecedentes policiales. Pero también la ley de comisión de postulación está más redactada, porque dice que los requisitos para presentar la documentación, tener antecedentes penales, dice, y tener antecedentes policiales. Entonces tiene que ser normal. Después lo regañan a uno. Debe ser carencia. La carencia debe ser antecedente. No, es como darle un espacio para la auditoría social, ¿verdad? Que si alguien sabe de que esta persona ha cometido alguna cuestión fuera de la ley, etc., lo puede denunciar, pero la denuncia sigue fundamentada. Pero en una ocasión presentaron una denuncia en contra de una dama. Pero en sí la denuncia, desde el momento como iba, era absurda. ¿Por qué? Decía que ejercía la prostitución de forma clandestina. No, es que miren, ¿cuál es la definición de prostituta? Mujer pública. Si no, no vende el negocio. Cuando ahorita ahí que me va a conocer, no, pero así le digo que ejercía la prostitución clandestina. Entonces desechada de plantas. Era un absurdo. Bueno, seguimos siendo. ¿Sí? La pregunta era si ella alguna forma o si quiero que la hicieron. Mire, tendrían que, para mí que se tendrían que poner de ahí. Pero No, incluso, fíjese que. Pero ahí no se puede rectificar o ratificar el documento. No, ahí sí, como dice el compañero, como al momento que uno encontraba una deuda por la que están demandando, que están embargando o cualquier otra situación, sí debe consignarse el DPI. Porque si no, como dice el homónimo, embarguémosle y usted cuando quiera sacar parte no puede porque le embargaron y usted no es parte en ese asunto. Es que en algunos oficios que yo no los recibo, y cuando hay alguna parte que no vaya, que no esté bien estipulada, se puede ratificar el Sí, pero lo ideal sería que fuera eso después de pedir para que no. Pero ¿cómo pasa eso, licenciados, en los bancos cuando uno adquiere un préstamo con ellos? De pedir, sí, todo eso. No, pero es que no, lo que pasa es que el compañero se refiere, no es que, mire pues, el tema es que
Usted abre su cuenta. El banco tiene su información, pero no es usted la demandada. Entonces, por eso necesitan de DPI para precisamente contrastar la información que obra de su persona en el banco, así es el güey. Pero si solo es el nombre, ¿cómo va a saber el Y en banco? ese caso no se podría como que repetirlo y decir necesito que haya funcionado el DPI para poder. Y lo que pasa es que también ellos reciben un oficio, reciben un montón. Sí, más o menos entran como entre 1.200 y 3.000 dólares al día. Es que ¿saben qué pasa? Que son más que todos los emisores de tarjeta de crédito. Que de hecho todos los juzgados de los municipios del departamento de Guatemala parecen aseguradores de ellos. Que ahí van a presentar las demandas. Ustedes van a ver libre procesos. Bueno, casi que todo digo solo de esas empresas. Por eso en algún momento se pensó poner un juzgado solo para eso, pero pues era como hacerles un chance. También se pensó ponerles un timbre forense, un timbre legal, un timbre de cualquier cosa para que pagaran. No se puede por el principio de que la justicia es gratuita. Pero realmente lo que hacen ellos, pues tienen compra fastidian a la gente, ¿no? Porque se da la indexación, la capitalización de intereses y todo ese tema. Bueno, seguimos. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la de convención, las excepciones interpuestas y los hechos que hubieran expresado. Y también los resumen ese que nos habla. Luego dice las consideraciones de derecho, que son los que se conocen como considerandos, que es el que tienen que hacer los jueces sobre el magistrado, no los oficiales. Aquí empieza a considerar. Que en los considerandos se usa una cuestión que se conoce como silogismo jurídico. Eso lo van a ver en la clase de lógica jurídica. Está la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor es lo que establece la ley. ¿Ah? Como dice que estaba olvidando. No, que hay una cosa que van a ver en lógica jurídica, se llama silogismo jurídico. Hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es lo que establece la ley. La premisa menor, cómo encuadramos la conducta del sujeto en lo que dice la ley. Y la conclusión es el por tanto, ya cuando los mamíferos maman, o sea, sí, es un ejemplo bien sencillo, los mamíferos maman, la ballena es un mamífero, la conclusión no la digo. ¿Cómo me aprendemos a la ballena? Bien, pues. Por ejemplo, la premisa mayor, un artículo del Código Penal, comete homicidio quien tiene muerte a otra persona. La premisa menor. Pedro le quitó la vida a Juan. En tal razón, Pedro es responsable del delito de homicidio. Y por tal situación, Pedro es condenado a tantos años de prisión. Así más bonito, ¿ah? Pero usted dijo cómo se encuadra la qué? ¿Ah? La ley. No, la premisa no es lo que establece la ley. Ajá. La premisa menor, ¿cómo se ¿Cómo encuadramos la conducta del sujeto? Y la conclusión, la consecuencia, ¿verdad? De cómo el sujeto tuvo por contestar eso. Los considerandos de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso. Y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. Y finalmente, la parte resolutiva que contendrá las decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Entonces, el qué es el importante, ¿verdad? En el
Ajá, aquí es. Aquí está apostando. Sí, así era la estructura de los boletines. Por tanto. Por tanto, ese juzgado, como hacen los funcionarios citadas, al resolver declara, por lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral promovida por en contra del Estado de Guatemala a través del gobierno general del Ministerio de Educación. En consecuencia, se condena a la entidad tal a pagar desde el tercer día que está presente indemnización por el periodo de la isla. Entonces ahí estaríamos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo van ustedes a hacer el último así de fácil? Son anteriores. Sí. Igual que el primero, No va a venir como el primero, va a venir. Como el segundo que digo,